Este acontecimiento central de la encarnación del Hijo de Dios, que es el acontecimiento para el cual nos estamos preparando en este tiempo de Adviento, viene a enseñarnos grandes verdades que considero importante reflexionar con ustedes. Ya en el programa pasado habíamos reflexionado un poco sobre el por qué Jesús se hace varón y no mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones y qué mensaje nos está dando Dios con esto? El ángel San Gabriel es un mensajero de un designio de Dios, un designio que viene también a manifestarse en el hecho de que su Hijo se haga varón y no mujer. Vamos a seguir meditando estas verdades hermosísimas y tan importantes, creo yo, de profundizar en nuestra vida de fe. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas. Hoy quisiera partir de algo que mencionábamos en el programa pasado, porque decíamos que Cristo, y esto lo decíamos tomando a Juan Pablo II, Cristo ha entrado en la historia del hombre y ha entrado en la historia de la humanidad como el esposo, y esta es una de las razones por las cuales él se hace varón. Entra como el esposo que se ha dado a sí mismo. Y aquí viene esta palabrita, darse, darse a sí mismo. Es convertirse en un don, en un regalo, en un don sincero, del modo más completo y radical. Ya lo va a decir San Juan en el capítulo 15, versículos 13. Nadie tiene mayor amor. Es la expresión de un don total y radical. Es la entrega que Jesús viene a hacer de manera total y radical. Y esto lo expresa en toda su vida y desde el momento mismo de la encarnación, donde toma la condición de un esclavo, dice San Pablo, se hace en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y entonces, si Cristo entra a la historia del hombre, a la historia del mundo, como el esposo, de ahí se deriva una consecuencia muy importante para nosotros. Cristo entra como el esposo de todo hombre. Entonces, si entra como el esposo de todo hombre, significa que todos los seres humanos somos llamados a ser la esposa de Cristo. Ser esposa. Y lo femenino viene a ser un símbolo de todo lo humano. Y esto lo dice Juan Pablo II en su carta a las mujeres, en su escrito que dirigió a las mujeres y en la Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer. Ser esposa y lo femenino viene a ser un símbolo de todo lo humano. ¿Por qué? Porque si Cristo, el Hijo de Dios, es el esposo, entonces ser esposa viene a representar el llamado al cual toda la humanidad se encuentra destinada, ser la esposa de Cristo. Y por esa razón, lo femenino es un símbolo para toda la humanidad. Y esto hay que entenderlo. Vamos a hablar entonces sobre esa dimensión esponsal que se deriva precisamente del hecho de que Jesús se hace varón y no mujer. Ya repito, esto implica, o una de las
razones por las cuales Jesús se hace varón es porque Él es el esposo. Y entonces, si Él es el esposo, la humanidad está llamada a ser la esposa. Y por eso Juan Pablo II dice que lo femenino viene a ser un símbolo para toda la humanidad. Esto nos puede parecer un poco como extraño, ¿y ahora qué pasó con el Padre que está diciendo? Y es esto algo que San Juan Pablo II lo menciona y creo que es muy importante eh, reconsiderar, profundizar, aprender y valorar estas consecuencias de la encarnación y entender que la Iglesia ha dicho cosas hermosísimas sobre la feminidad. La Iglesia en ningún momento es una iglesia misógina, es una iglesia que rechaza a la mujer, no. Juan Pablo II está diciendo que lo femenino viene a ser un símbolo para toda la humanidad y los hombres están incluidos, los varones estamos incluidos en el concepto de esposa. De esposa. Esto parece y como muy descabellado, algo muy fuerte, como es esto que los varones estamos llamados a ser esposa de Cristo. Pues la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un documento del 31 de mayo del 2004, Congregación para la Doctrina de la Fe, en un documento del 31 de mayo del 2004, que es una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo. Esa carta viene a arrojar luz sobre este concepto que estamos mencionando y que se deriva del hecho de la encarnación. Son cosas que me parece a mí que es necesario en estos tiempos retomar porque la Iglesia, los cristianos católicos, creo yo que nos hemos dejado robar muchas cosas. Nos hemos dejado robar, por ejemplo, la expresión cristiano. Entonces, cuando uno dice cristiano, ya se refiere es a los hermanos separados, a los protestantes. Pero nosotros también somos cristianos y nos lo dejamos robar. Nos hemos dejado robar también el aspecto bíblico. Y entonces hoy día parece que los cristianos católicos no tenemos ni idea de la Biblia. Por el amor de Dios, hay que volver a recuperar todos estos tesoros de nuestra fe. En este sentido, recuerdo mi profesor de teología del cuerpo, que Dios lo bendiga porque realmente me hizo a mí mucho bien, me hizo a mí mucho bien, Christopher West. Él dice algo que es muy profundo. Él dice, partiendo de la creación, ¿con qué nos crea Dios? Dice el relato de la creación, con arcilla. Y entonces él dice, el demonio no tiene su propia arcilla. El demonio tiene que robar la arcilla para deformarla. La arcilla es del Creador. Y entonces nos hemos venido dejando robar la arcilla. Y ahí vienen todos estos malos entendidos, todas estas tergiversaciones, todas estas interpretaciones deformes, porque nos hemos dejado robar esta belleza de nuestra fe. Cristo viene como el esposo. Y entonces, si Cristo viene como el esposo, todos nosotros tenemos una dimensión esponsal con Cristo. Cristo viene a celebrar una alianza con cada uno de nosotros, una alianza con su iglesia. Y esa alianza es una alianza nupcial, es una alianza esponsal. Pues bueno,
Allá en ese documento del cual les comento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 31 de mayo del 2004, ustedes pueden profundizarla y buscarla ya en el internet. Congregación para la Doctrina de la Fe, documento del 31 de mayo del 2004, titulada Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. En esta carta se afirma que los valores femeninos son ante todo valores humanos. Está en el numeral 14 de dicha comunicación. Numeral 14. Los valores femeninos son ante todo valores humanos. Entonces, dejemos ya el discursito, por favor, dejemos ya ese complejo de que la iglesia es misógena, de que la iglesia odia a las mujeres, de que la iglesia no le ha dado representatividad a las mujeres. Numeral 14 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Carta de los Obispos, de la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y en el mundo. Los valores femeninos son ante todo valores humanos. Y esos valores femeninos se descubren en el plan redentor de Cristo. En el plan redentor de Cristo. Los valores femeninos se descubren en el plan redentor de Cristo. Y aquí entonces surge una consecuencia de esto. Si no entendemos el plan redentor de Cristo, pues no vamos a entender nada de los valores femeninos. Y ahí viene todo este desorden, porque no entendemos el valor redentor de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo viene a redimir? ¿Para qué Cristo viene a encarnarse? Para ser el esposo. Con estos lentes de la teología del cuerpo que nos da Juan Pablo II. Es necesario entender qué es lo que Cristo viene a hacer con su encarnación. Cristo no solamente viene a redimirnos del pecado, que ya es algo muy grande. Cristo viene a hacernos su esposa. Él viene a ser nuestro esposo. Dice el numeral 14 de esta comunicación de la Congregación para la Doctrina y la Fe. En todo caso, es oportuno recordar que los valores femeninos apenas mencionados son ante todo valores humanos. Solo porque las mujeres están más inmediatamente en sintonía con estos valores, pueden llamar la atención sobre ellos y ser su signo privilegiado. Oye lo que te están diciendo a ti, mujer. Las mujeres pueden llamar la atención sobre los valores humanos y ser su signo privilegiado. Esos valores, Juan Pablo, la carta a los obispos de la congregación, ha venido hablando sobre esos valores. Por ejemplo, en el numeral 13, dice que entre los valores fundamentales que están vinculados a la vida concreta de la mujer, se halla lo que se ha dado en llamar la capacidad de acogida del otro. ¡Wow! La mujer tiene la capacidad de acoger al otro. Y con esta cultura de la muerte, la mujer, algunas mujeres, rechazan acoger al otro. Y entonces dejan de ser un signo para la humanidad. Dejan de ser un signo de esos valores humanos. Y continúa esta carta diciendo: no obstante el hecho de que cierto discurso feminista reivindique las exigencias para sí misma, la mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor de su vida está hecho de actividades orientadas al despertar del otro,
a su crecimiento y a su protección. Esta intuición está unida a su capacidad física de dar la vida. Eso es un valor humano, la capacidad de acoger al otro, pero donde en la mujer se presenta de una manera muy concreta, muy visible, muy manifiesta. Otros valores humanos se presentan en esta carta, pero quisiera detenerme en ese valor de acoger al otro, la capacidad de acoger al otro. Y dice el documento, aunque la maternidad es un elemento clave de la identidad femenina, ello no autoriza en absoluto a considerar a la mujer exclusivamente bajo el aspecto de la procreación biológica. En este sentido pueden existir graves exageraciones que exaltan la fecundidad biológica en términos vitalistas y que a menudo van acompañadas de un peligroso desprecio por la mujer. Nos está diciendo, hay que evitar esta visión de la mujer que es para tener hijos y punto. No, es que mira lo que la Iglesia enseña sobre la mujer. La vocación cristiana a la virginidad, audaz con relación a la tradición veterotestamentaria y a las exigencias de muchas sociedades humanas, tiene al respecto gran importancia. La vocación a la virginidad contradice radicalmente toda pretensión de encerrar a las mujeres en un destino que sería sencillamente biológico. Así como la maternidad física le recuerda a la virginidad que no existe vocación cristiana fuera de la donación concreta de sí al otro, igualmente la virginidad le recuerda a la maternidad física su dimensión fundamentalmente espiritual. No es conformándose con dar la vida física como se genera realmente al otro. Eso significa que la maternidad también puede encontrar formas de plena realización allí donde no hay generación física. Repito eso. Así como la maternidad física le recuerda a la virginidad que no existe vocación cristiana fuera de la donación concreta de sí al otro. Mira lo que la mujer le está diciendo al hombre. No existe una vocación cristiana fuera de la donación concreta de sí al otro. Para que sea una vocación cristiana auténtica, tiene que tener esta capacidad de donarse. Y la virginidad, si eso le recuerda la maternidad a la virginidad al mismo tiempo le recuerda a la maternidad, que no es conformándose con dar vida física como se genera realmente al otro. Y en este sentido cabe recordar un documento bellísimo que se llama La maternidad espiritual. Y allí ustedes lo pueden descargar por internet, que es una campaña para orar por los sacerdotes. Se dan ejemplos numerosos de cómo cómo gestaron la vocación de sacerdotes pueblos enteros, cómo gestaron la vocación de sacerdotes personas llamadas a la vida consagrada, monjitas. No es conformándose con la vida física como se genera realmente al otro. Mira qué belleza, qué complementariedad, la maternidad y la virginidad. Por eso, ver una mujer embarazada nos recuerda a nosotros que la vocación cristiana es un darse. Y ver a una mujer entregada al servicio de las cosas de nuestro Señor nos recuerda que no es solamente físicamente como se genera realmente al otro. Qué belleza de
y qué profundidad esta visión de lo que es la vocación cristiana. Y son valores que dice el documento, son valores humanos que vienen a manifestarse de manera especial, de manera muy concreta en la mujer. La mujer viene a manifestar, a ser signo de esos valores humanos. Y por eso, cada ser humano, hombre, mujer, está destinado a ser para el otro. Ya lo decíamos, eso es lo que nos recuerda a nosotros la maternidad. Toda vocación cristiana, dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, toda vocación cristiana, sea de un hombre o sea de una mujer, sea casado, sea soltero, sea religioso, sea sacerdote, sea lo que sea, toda vocación humana está destinado a ser para el otro, a ser para el otro. La feminidad es más que un simple atributo del sexo femenino. Repito esa frase porque esto hay veces que hay que tomarlo como con agua. La feminidad es más que un simple atributo del sexo femenino. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que Cristo, el esposo, se hace esposo para entrar en una alianza nupcial, entonces nosotros, los seres humanos, somos las esposas de Cristo. Y ahí entra hombre y mujer. Y entonces la feminidad es más que un simple atributo del sexo femenino. La feminidad designa la capacidad fundamental humana de vivir para el otro. La capacidad fundamentalmente humana de entregarse al otro. Por eso la feminidad no es más que un simple atributo del sexo femenino. Muchísimo más. Nos está hablando de una capacidad de darse, de acoger, de vivir para el otro. Eso nos hablan las mujeres, eso nos muestra las mujeres. Y Juan Pablo II, en este documento Mulieris Dignitate, él habla que todos los hombres estamos llamados a ser la esposa de Cristo. Lo dice Juan Pablo II expresamente. Lo dice Juan Pablo II, lo recoge la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y por eso ser esposa y lo femenino, y estas son palabras de Juan Pablo II, ser esposa y lo femenino, la feminidad, se convierte en símbolo de todo lo humano. Y de ahí Adviento. Miren la presencia de una mujer. Cuando el esposo se hace carne, Adviento es un tiempo mariano. Está la Inmaculada Concepción, está Nuestra Señora de Guadalupe. Es un tiempo mariano donde la Iglesia nos invita a mirar, a poner los ojos en la Santísima Virgen María, porque ella es la mujer hermosa. Ella es la mujer que supo acoger la vida de otro. Ella supo acoger este plan redentor de Cristo. Ella supo darle vida, madre y virgen. Así como recoge la Congregación para la Doctrina de la Fe, la maternidad nos recuerda que la vocación cristiana es un darse para el otro. Esto hizo Nuestra Señora. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la virginidad nos recuerda
que no es solamente en el plano físico como se da vida al otro. San Agustín va a decir que Nuestra Señora ya había concebido espiritualmente a aquel que concebiría corporalmente. Ya lo había concebido, madre y virgen. En Nuestra Señora estas dos dimensiones que menciona la Congregación para la Doctrina y la Fe se dan. Y Nuestra Señora, en el libro del Apocalipsis, San Juan la menciona como el gran sacramento. La gran señal, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Es ella la gran señal. La Santísima Virgen María, la mujer, es la señal para nosotros los hombres, para todos los seres humanos, de cómo acoger, de cómo concebir, de cómo entregarnos, de cómo darnos al otro. Ser esposa y lo femenino se convierte en un símbolo de todo lo humano. Somos esposas en cuanto recibimos el amor de Cristo como un don, y también en cuanto intentamos corresponder con el don, con nuestra propia persona. La esposa es la que recibe el amor del esposo, pero al mismo tiempo la que le corresponde a ese amor. Por eso, y aquí ya hay algo que entra, ya lo decíamos en el programa pasado, pues esto implica también una psicología propia. La mujer se entrega de una manera diferente al hombre. Diferente. Porque la mujer recibe, pero al mismo tiempo ella corresponde con el don recibido con su propia persona. Se entrega totalmente. Se entrega totalmente. Es este amor total. Total. Y allí entonces viene esta idea que hemos venido desarrollando de ser las esposas de Cristo y de que ser esposa y lo femenino se convierte en un símbolo para todo el ser humano. Y esto es grandioso. Por lo menos para mí, esto es maravilloso. Porque ser esposa significa acoger. Estamos preparándonos en este tiempo de Adviento. Sí, porque va a llegar el niño Jesús, porque se va a hacer hombre. Sí, todo eso. Pero hay algo más. Porque tenemos que acoger, aprender a acoger al esposo que viene. Tenemos que aprender, digámoslo así, a hacer espacio. Nosotros los varones. Tenemos que aprender a hacer espacio. Tenemos que aprender a hacer ese espacio para acoger, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a responder a ese don. Porque decíamos al comienzo del programa, Cristo es el don por excelencia. Un don total y radical. Nadie ha tenido mayor amor que Cristo. Y esto es la santidad. Lo dice Juan Pablo II.
la santidad, acoger y recibir. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de una dimensión que se deriva y que está muy unida al hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Porque estamos en este tiempo que nos invita a prepararnos para ese misterio central de nuestra fe, la encarnación. Ese misterio donde nos muestra ese gran amor que Dios nos tiene. Ese misterio que nos muestra, en palabras del Papa Benedicto XVI, que Dios es un Dios que vive agachado al hombre, que se agacha, que toma la condición de siervo, que se hace igual a todo, a nosotros, menos en el pecado. Y para eso tomábamos el anuncio del ángel San Gabriel, porque hay veces leemos la Sagrada Escritura y ya me sé, eso llegó el ángel San Gabriel, le dijo a Nuestra Señora que iba a concebir y a dar a luz al Hijo de Dios, ya me sé eso y ya, pero pasamos por alto muchas cosas. La Sagrada Escritura es inagotable, tiene una riqueza grandísima, es un pozo sin fondo, donde uno puede buscar y encontrar y nunca se cansará de buscar y nunca terminará de encontrar. Y una de las cosas que encontramos es que San Gabriel, cuando le anuncia a la Santísima Virgen María ese mensaje que va a dividir la historia de la humanidad, antes de Cristo, después de Cristo, este mensaje que viene a transformarlo todo, el Hijo de Dios, igual a todo, a los hombres, menos en el pecado. Pues en ese mensaje San Gabriel le dice que van a ser un hijo, no una hija, un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo y que le pondrá por nombre Jesús, el nombre de un hombre, de un varón. Pues eso tiene implicaciones muy grandes, y por eso hemos dedicado estos programas para mirar estas implicaciones con los lentes de la teología del cuerpo, que a mí me parece que es la respuesta pastoral, la respuesta de la Iglesia para estos tiempos. Es una herencia que Juan Pablo II nos dejó en sus catequesis, alrededor de 130 catequesis que Juan Pablo II desarrolló, hablándonos sobre esa belleza de la teología del cuerpo. Y que su biógrafo, George Figel, él habla que es una bomba teológica que tiene que explotar. Y entonces Jesús nace varón. Y ustedes pueden hablar con Radio María, pedir el programa donde ¿por qué Jesús se hizo varón y no mujer? Y allí entonces pueden encontrar de una manera más detallada. Aquí simplemente estoy recogiendo algunos aspectos que mencioné en el programa pasado. Pero se hace esposo, se hace varón porque es el esposo. Y un esposo no se casa con otro esposo. Un esposo se casa con una esposa, con una mujer. Y entonces Jesús, si es el esposo, si ha venido a donarse de una manera total, radical, libre y fructífera, espera de nosotros una respuesta esponsal.
los rezos, las letanías, los rosarios, las novenas, las misas, son una respuesta que le doy a mi esposo. Es por eso una respuesta llena de amor. Es una respuesta que le estoy dando a aquel que se ha entregado a mí. Y para esto, entonces, descubro algo que me puede sonar un poco como raro, como que nunca he escuchado esto, y es que hay un símbolo. Dios es maravilloso. Creo que en el libro del Éxodo hay un pasaje donde dice, Dios te ha llevado a ti como un padre conduce a un hijo con su mano. Dios nos lleva con su mano. Dios es ese padre que nos va mostrando las cosas. Nosotros hay veces que nos las damos de que sabemos mucho, de que somos muy inteligentes, y Dios nos va mostrando las cosas como un papá le enseña a un niño pequeño. Nos va mostrando, oye, mi hijo se hizo varón. Ah, porque tú eres la esposa. Y entonces, para que aprendas, te pongo lo femenino. Te pongo a la mujer. Para que tú aprendas. Y por eso, la Congregación para la Doctrina y la Fe, en el año 2004, en una carta del 31 de mayo, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, menciona que la feminidad es más que un simple atributo del sexo femenino. Y la gran señal que nos muestra todo esto, la Santísima Virgen María, la mujer. Es el prototipo, es el modelo de cómo tenemos que responder a esta venida de nuestro esposo. Que no vaya a ser como en la parábola de las vírgenes necias, que como no sabemos, tenemos aceite, podemos tener el aceite, la fe, pero no sabemos en qué consiste esto. No sabemos que estamos llamados a dar una respuesta esponsal. Y esto implica acoger, porque la mujer representa, y cito a la Congregación para la Doctrina y la Fe, la mujer representa esa capacidad de acoger la vida del otro, acoger a Jesús, acoger a este que viene y corresponder totalmente. Y miren ustedes lo astuto, pero al mismo tiempo lo furioso del demonio. El aborto, este discurso feminista radical es a ocultar la respuesta que nosotros los hombres estamos llamados a darle a Dios. A no ver cómo se acoge. Si una mujer está abortando, no acoge. Entonces, ¿quién me va a mostrar a mí cómo acojo? Si aquella llamada por naturaleza a acoger la vida del otro, a darle vida, la maternidad y la virginidad de la que hablábamos en el primer segmento de este programa. Si se va ocultando esto, si se va eclipsando esto, entonces los seres humanos quedamos sin referencia. Y el tiempo de Adviento
es un tiempo marcadamente mariano. La mujer, la Santísima Virgen María, Madre y Virgen, que como un padre conduce a su niño con la mano, así Dios nos ha venido conduciendo con la mano. Solo que nosotros tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos, pero bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que Juan Pablo II viene a abrirnos los ojos con esta belleza y profundidad de la teología del cuerpo. Y esto es la santidad, porque la santidad, lo dice Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, en la carta sobre la dignidad de la mujer, la santidad se mide según la esposa responde con el don del amor al don del esposo. Repito eso. La santidad se responde, la santidad se mide según la esposa responde al don del amor, al don del esposo. ¿Cómo tú respondiste a tanto amor que te ha dado ese esposo? Y ahí viene la famosa explicación que le daba Santa Teresita del Niño Jesús, creo que a una hermana de comunidad o a su hermana de sangre que también era hermana de comunidad, donde le explicaba cómo vamos a estar llenos, plenos de ese amor en el cielo. Y Santa Teresita le ponía unos vasos al frente de esta hermana y le decía, mira, todos estamos llamados a tener el máximo amor. Pero si tú le presentas un recipiente con, no sé, con 500 mililitros, Dios te lo va a llenar con 500 mililitros. Pero si tú le presentas un recipiente de 40,000 mililitros, Dios te va a llenar los 40,000 mililitros. Entonces, ahí entendemos esto que dice Juan Pablo II. La santidad se mide según la esposa responde con el don del amor, es decir, ¿qué recipiente le puso? ¿Qué recipiente le puso? Se mide con el don del amor presentado por la esposa al don que le hace el esposo. Ese don que le hace el esposo es un don completo, total, pleno. Por eso hay veces que esta traducción o como se ha puesto en las Biblias acerca de la anunciación del arcángel San Gabriel a Nuestra Señora de llena de gracia, no es la más afortunada, porque llena es que se llenó y ya no le cabe más, pero puede haber más. Por decir algo, se llenó el vaso de gaseosa, se llenó, entonces ya no le puedo servir más, pero guardo la gaseosa en la nevera, hay más gaseosa. Pero es que Nuestra Señora no solamente lo llenó, es que es plena, ya no hay más. En ella se agotó toda la gracia, ella es el recipiente de toda la gracia. Por eso Nuestra Señora es la llena de gracia, es la llena de gracia. Y miren ustedes cómo todo va unido con todo. Y entonces si la santidad se mide por el don que le ha presentado la esposa, a ese don total, irrevocable que le presenta el esposo, si la Santísima Virgen María le puso todo su ser, entonces
la Santísima Virgen María no se le da un culto de adoración, no, eso solamente a Dios, pero se le da un culto muy superior al que se le da a cualquier santo, porque ella es la plena de gracia, ella presentó todo su ser y nuestro Señor le llenó, la plenificó con toda su gracia, con toda su gracia. ¿Qué medida tú le estás poniendo al don que ese esposo viene a darte cuando se hace hombre? A ese don total. Nadie tiene mayor amor. ¿Qué recipiente le estás poniendo? Y por eso el Adviento es un tiempo de preparación para aumentar el recipiente, para que pase de 40 mililitros a que pase a 400.000, 500.000 mililitros, a que lo llene todo, a que lo llene todo. Es esta la invitación que nos hace la Iglesia para prepararnos en este tiempo de Adviento. Y mira que Benedicto XVI pues ha hablado de esto, porque nosotros nos llenamos en la Eucaristía. En la Eucaristía vamos ampliando nuestra capacidad de acoger, de ser recipientes. Nosotros no somos la fuente, no, pero somos los recipientes. Cada Eucaristía bien recibida. La confesión es para que salga todo eso que está ocupando espacio y que te quita espacio para recibir al amado. Una buena confesión en este tiempo de Adviento. La Santísima Virgen María es esa señal de acogerlo todo. Y por eso su prima Isabel le va a decir: dichosa tú porque has creído, dichosa tú que te has llenado de Dios, dichosa tú. Y el Magnificat, que en una expresión de Benedicto XVI es muy bonita. El Magnificat es el retrato del alma de Nuestra Señora. Y allí se muestra que Nuestra Señora, dice Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, Nuestra Señora habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra de ella. Y la palabra de María nace de la palabra de Dios. Totalmente entregada, es alguien que acoge totalmente, con total disponibilidad, apertura, libertad, ese don del esposo. Y lo corresponde totalmente. Y por eso el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Porque ya lo decía citando a San Agustín, Nuestra Señora ya había concebido espiritualmente al que después concebiría corporalmente. Y por eso el ángel le puede decir, puede ser el mensajero de todas estas palabras, porque va a encontrar un recipiente totalmente abierto, limpio, vacío, que acoge este mensaje de Dios. Este es el tiempo de Adviento. Este es el tiempo de Adviento donde nos habla del esposo y también nos habla de la esposa.
Por eso miremos a la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella, pidámosle a ella que nos conceda esa gracia de tener un corazón disponible y abierto, como ella lo tuvo, para acoger al Hijo de Dios. Vamos a continuar hablando ya sobre este misterio de la encarnación. Que Dios los bendiga.